un tema con diagramas de Penrose. Recuerdan que estuvimos comentándolos, no sé si fue el episodio 350 o algo así, que Gastón nos hizo aquella explicación tan estupenda. Pregunta Cristina si existen diagramas de Penrose con longitud. Eh, Dice, por una paradoja de Zeon, creo que dice seno, una paradoja de seno inversa. Al caer y contraerse, alcanzar la longitud para su masa de ser un agujero negro para lo que cae y haber entrado. No estoy muy seguro de entender bien la redacción de la pregunta, pero em, entiendo que a lo mejor puede tener que ver con que al algo caer por efecto de contracción de la longitud relativista, porque la paradoja de seno es esa, ¿no? De que según algo se va moviendo, recorre la mitad de la distancia en un cierto tiempo. O sea, esta historia de que Aquiles nunca llegaba a alcanzar a la tortuga, ¿no? Como era, porque en cada paso recorría Sí, una cierta fracción de la distancia. claro, tiene que recorrer, para poder alcanzarla, tiene que recorrer la mitad de la distancia que lo separa y luego la mitad de la mitad, y como es infinita la serie, pues nunca va a alcanzarla. Exactamente, exactamente, algo de eso, ¿no? Entonces, imagino que Cristina, que bueno, si nos está oyendo, a lo mejor puede aclarar un poco más la pregunta, pero imagino que se refiere a algo así, pero con la contracción de longitudes que da la relatividad, ¿no? Eh, No lo sé, no, mira, no lo yo sé. en este tipo de cosas soy siempre de la opinión de que nos encantan los griegos porque son maravillosos y eran muy listos en su época, pero que tenemos que olvidarnos de las chorradas de los griegos. Es decir, la paradoja de Zenón es una cosa que se resuelve antes de que naciera Newton, ¿no? En su siglo, queda perfectamente claro cuál es el concepto de límite y aunque se formaliza matemáticamente de manera rigurosa a principios del siglo XIX, pero bueno, ya quedaba perfectamente claro de que eso no era paradójico, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de paradoja en el concepto de límite, en el concepto de infinito, en el concepto de infinitésimo. No son objetos paradójicos, no tenemos que ser un Leibniz y pelearnos con las mónadas, y enrollarnos y escribir un libro entero para tratar de explicar de que el infinitésimo existe y el infinito existe, ¿no? Eso hoy en día está completamente superado. Entonces, en principio, obviamente, esa idea de que cuando alguien cae en el agujero negro, el que lo observa va viendo que la imagen se va congelando, etcétera, es un límite, ¿vale? Es un límite, ahí ocurre un proceso de que veo menos la imagen de todo lo que va cayendo y entre comillas, y ese proceso del límite lo puedo interpretar como una paradoja de Zenón, pero es una cosa absolutamente griega, es decir, eso lo haría un griego, pero una persona moderna con el concepto de límite no tiene ningún problema, ¿vale? O sea, entonces, De hecho, adaptar un diagrama de Penrose a tratar de poner el diagrama de Penrose para ver este fenómeno tipo Zenón, es decir, en el diagrama de Penrose, en lugar de trazar una línea recta del rayo luminoso que va hacia la persona que está cayendo, ese segmento, dividirlo en la mitad del segmento, después añadirle un cuarto de segmento, un octavo de segmento, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿vale? O sea, entonces yo supongo que habrá habido alguien que haya usado esto, porque en cuántica a la gente le encanta lo de la paradoja de Zenón, ¿no? Que hago, si hago medidas cuánticas reiteradas de un sistema cuántico en tiempos cada vez más cortos, pero al final eso no te aporta nada porque es aplicar un límite y tú dices, vamos a ver, si voy a hacer algo durante un segundo, pues es una tontería partirlo en medio segundo, después añadir un cuarto segundo, etcétera. O si la caída, el rayo luminoso que llega hasta el objeto que está cayendo cerca del horizonte tarda 3 segundos, pues divido los 3 segundos en la mitad. Eso no tiene mucho sentido. Y en un diagrama de Penrose no se puede incorporar, que yo sepa, ¿eh? No sé, José, si tú habrás visto algún tipo de diagrama de Penrose para intentar meter algo parecido a una paradoja de Zenón. No, no creo, pero además, bueno, no entiendo bien tampoco cómo está formulada Mm, la pregunta, pero o sea, el diagrama de Penrose es espacio-temporal mm, por construcción, digamos. Lo básico del diagrama de Penrose es la conservación de los ángulos del cono de luz. Entonces no sé en qué sentido se puede hacer un diagrama de Penrose con longitud, que es lo que, como arranca la pregunta de Sí, yo creo que Cristina, por que es lo que longitud se se entiende. refiere a la distancia desde el que observa hasta el horizonte. Eso es lo que interpreto yo, pero no lo sé.